Buenas tardes, mi nombre es Franklin Sequeira Argeñal, escritor centroamericano de Nicaragua. Hoy te quiero hablar acerca de lo que está pasando en mi país, Nicaragua. Y una cosa que no debemos olvidar es que el corrupto narcofiscal, ex policía, Manuel de Jesús Rugama Peña, ha sido uno de los verdugos que ha utilizado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acusar con falsos testimonios a personalidades muy valiosas de Nicaragua, entre ellos al obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos. Pero además ha acusado a 4 eminentes sacerdotes y también, ¿verdad?, ha acusado a la presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, que es una precandidata a la presidencia, ¿verdad? Y también ha acusado, digamos, a otras personalidades entre presos políticos, ¿verdad?, que hoy se encuentran libres, pero desterrados de nuestra patria Nicaragua, fueron desterrados hacia los Estados Unidos por esta narcodictadura criminal de Daniel Ortega. Pues bueno, te quiero hablar, ¿verdad?, de este corrupto verdugo de todas estas personalidades y otras personalidades más, el ex policía y narcofiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, jefe departamental del Ministerio Público en Chirandé en algún momento, y que fue designado y protegido de la Fiscal General de la República, la Comisionada General y ex subdirectora de la Policía Nacional y ex guerrillera de la Dirección General de Seguridad del Estado, Ana Julia Guido Ochoa. Este mismo corrupto narcofiscal Manuel de Jesús Rugama Peña había sido juez en el Rama y cuando estuvo ahí favoreció la libertad de 50 casos de narcotráfico. Esto fue denunciado ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia con fecha 29 de marzo del 2004 y por mi hermano Horacio Sequeira Argeñal, que es abogado, y que esto aparece en mi libro Los cimientos de la tiranía, en la página 532 y 533. Este mismo corrupto, ex policía, juez y fiscal departamental de Chinandega, Manuel de Jesús Rugama Peña, favoreció y protegió a miembros de la AMPA mafiosa narcotraficante en Chinandega y a varios de ellos los usó como testigos en un juicio amañado contra mi persona. La abogada Ninfemelina Argeñal Vallejo y Reinaldo José Díaz Argeñal, junto al narcofiscal corrupto, estaban entre mis acusadores de haber hecho un préstamo al Banco del Café con un título de reforma agraria inscrito en el número 42.380. Título de reforma agraria en que sí aparecen Infemelina Argeñal Vallejo y Reinaldo José Díaz Argeñal y los narcotraficantes Miguel Ángel Cáceres Lozano y su primo César Peralta Betanco, quienes fueron testigos usados por el corrupto narcofiscal Manuel de Jesús Rugama Peña contra mi persona. Ellos alegaban que las tierras no existían, que el título era falso y que ellos hicieron el préstamo ganadero de 3.200.000 córdobas. Ellos sí aparecen en ese título de reforma agraria, inscrito en el registro de la propiedad con el número 42.380, está en el asiento primero, folio del 256 al 258 y en el tomo 62, y además que estaba prendado al Banco del Café y aparece en la escritura. Es un mutuo con garantía hipotecaria y preconstitución de prenda en el Banco del Café. Esta escritura 99 fue elaborada por el doctor Rodolfo Encarnación Lacayo Silva, que era el apoderado generalísimo del Banco del Café, a favor de Miguel Ángel Cáceres Lozano, que era el apoderado generalísimo de la Ninfemelina Argeñal Vallejo y Reinaldo José Díaz Argeñal en este mutuo con garantía hipotecaria. Pero además, dice la ninfa que no hizo el préstamo y se puso de acuerdo con el corrupto narcofiscal Manuel de Jesús Rugama Peña en acusar, digamos, no quisieron acusar al abogado del Banco del Café, a Rodolfo Encarnación Lacayo Silva, alegando incompetencia de jurisdicción. El préstamo en el Banco del Café con un crédito ganadero de 3.200.000 córdobas fue aprobado por el presidente de los fondos MISH del Banco del Café, que era José Mamerto Herrera Montenegro. Y su asistente en ese momento era Tulio Cáceres Lozano, hermano del narcotraficante Miguel Ángel Cáceres Lozano, que era el apoderado generalísimo de la Ninfemelina Argeñal Vallejos. Decía la abogada Ninfa Argeñal que las tierras del título de reforma agraria 42.380 no existían. El préstamo se hizo con tierras inexistentes, según ella. Las tierras sí existen, pero están prendadas al Banco del Café, no se podían vender.
El presidente de los fondos Mitch del Banco del Café, José Mamerto Herrera Montenegro, las vendió a un mexicano de nombre Willard Douglas McLaren en $50,000. Pero para venderlas lo hizo a través de un título supletorio que le extendió la juez Socorro Toruño Martínez del Juzgado Segundo Distrito Laboral y Civil de Chinandega. Esta es casada con Mariano Vega, primo de Carlos José Vega González, que este es uno de los testigos contra mí que usó el narcofiscal corrupto y la ninfa. Y este Carlos José Vega González recibió 280 novillos del Banco del Café y fue acusado por abigeato por el capitán de la policía, Noel Alberto López Parada. ¿Y saben quién fue la abogada defensora en este caso de abigeato? Pues la misma ninfa Melina Reñal Vallejo. Las tierras, para poderlas vender, se hizo con un título supletorio que tiene los mismos linderos del título de reforma agraria 42.380, donde aparece la ninfa que dice que las tierras no existen. Es decir, estas personas, ¿verdad? Junto con los narcotraficantes, pues todos ellos aparecían en el título, aparte que se quedaron con el dinero del préstamo ganadero, con todo el, digamos, el ganado, también lograron vender las tierras, ya que se las dieron a Mamerto y Mamerto las vendió en $50,000. Pues ellos, digamos, la ninfa decía que no podía aparecer en ese título de reforma agraria por ser abogada y no ser confiscada, o sea que no era sujeto de reforma agraria. Sin embargo, en una absolución de posiciones que se le hizo a la abogada Ninfa Reñal Vallejo en el Juzgado Local Civil de Chinandega, con fecha 23 de febrero del 2004, en la pregunta 13 se le dice, diga al absolvente que usted suscribió el título de reforma agraria, y esto aparece en la página 449 que te voy a leer de este mismo libro, Los cimientos de la tiranía. Pues ella dice, digamos que diga al absolvente que usted suscribió el título de reforma agraria de 700 manzanas en el sector de Villanueva, mucho después del gobierno de doña Violeta, y se lo regaló Jaime Huilo Román, y ahí tiene bastante ganado. En la pregunta 20, diga al absolvente que usted no tiene ninguna propiedad a su nombre, sino que todo lo ha puesto a nombre de Diego Milán Martínez Alfaro para que no la embarguen. La ninfa Reñal contesta, no tengo propiedades, el único que tiene propiedades es mi esposo, quien la ha comprado con su trabajo y producto de herencia de su padre. Porque la ninfa Reñal Vallejo es abogada y juró decir la verdad, cometió perjurio, lo cual no cumplió porque niega que Diego Milán Martínez Alfaro no tenga propiedades con título de reforma agraria. Sin embargo, yo te voy a explicar que aparece en este libro que sí tenía 6 propiedades con título de reforma agraria. Porque dice que el único que tiene propiedades es Diego Milán Martínez Alfaro, quien la ha comprado con su trabajo y producto de herencia de su padre, a menos que su papá sea Jaime Huilo Román, porque tiene 2 propiedades con título de reforma agraria que le dio Jaime Huilo Román, sin ser sujeto de reforma agraria, inscrita en el número 34.254 y 34.255. Pero yo te voy a explicar un poco más sobre estas tierras porque es muy, muy interesante. Además, la abogada Ninfemelina Reñal Vallejo inscribió el título de reforma agraria 42.369 y dice el mismo narcofiscal que el 42.368 que fue inscrito en la misma fecha dice que todos esos títulos son falsos. Quiere decir que ella también escribió un título falso de reforma agraria. Y yo presento el recibo de ese título de reforma agraria que ella inscribió en el registro de la propiedad. Aparece en este libro Los cimientos de la tiranía. Además, la Emelina Reñal Vallejo hizo una compulsa notarial a un título falso de reforma agraria en la que su socio Rafael Ignacio Montealegre Salazar, conocido como Fay Fay, pretendía robarse 100 manzanas de extensión de la finca Los Valientes a su misma hermana Yamilé Montealegre Salazar y a su heredero y legítimo dueño de esta tierra que son los Aguados Montealegre. Con la compulsa notarial de la abogada y notario Ninfemelina Reñal Vallejo a favor del delincuente en el juicio en que mi hermano Horacio Sequeira Reñal, que es abogado, demostró que el título de reforma agraria es falso y que estaba inscrito por este Fay con el número 33.905, asiento primero, folio 94, el tomo 161 del registro de la propiedad, y que era falso. Y que lo demostró porque lo ganó en un juicio en el juzgado primero del departamento de Chinandega, lo ganó también en apelación y en casación. Con su compulsa notarial, la ninfa demuestra, ¿verdad?, que apoyaba a este narcodelincuente conocido como Fay Fay, apoyándolo con un título falso de reforma agraria.
Y esto aparece también en mi libro Los cimientos de la tiranía. Pero además, ¿verdad? Yo te he dicho, ¿verdad? Que este Diego Milán Martínez Alfaro aparece con 6 títulos de reforma agraria. Increíble. El primero está inscrito con el número 34.255, que es de 28 manzanas. Este fue extendido el 19 de febrero de 1990 a 101, folio 20 del tomo 166, libro del registro de la propiedad de Chinandega. Y luego aparece también, ¿verdad?, que Jaime Huilo le regala otro segundo título de reforma agraria, que es el 34.254 de 10 manzanas a 101, folio 23 del tomo 166, libro de la propiedad del registro de la propiedad de Chinandega, extendido el 12 de febrero de 1990. Mira, pon atención a esta fecha que te di. Este segundo título se lo dan el 12 de febrero de 1990. ¿Qué es lo importante de esta fecha? Pues bueno, en esta fecha el periodista Roberto Fonseca del diario La Prensa hizo un reportaje donde dice que en el archivo central del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, el INRA, se tramitaron y elaboraron 797 títulos de reforma agraria a beneficiarios individuales, quienes recibieron grandes extensiones de tierra que violaban la ley de reforma agraria. Uno de estos títulos es el que adquirió René Vivas Lugo. ¿Ya? Todos saben que René Vivas Lugo fue viceministro del Interior con Tomás Borges, fue director de la policía, fue primer comisionado de la policía, fue también del F6, de la Dirección General de Seguridad del Estado, y aparece en este mismo título con el capitán Ramón Centeno Mayorga, que fue el abogado de otro de los testigos que ocupó la fiscalía en contra mía, que es Ezequiel Humberto Zelaya Hernández, quien también aparece dueño de otro título falso de reforma agraria. Miren qué interesante. Pues bueno, lo interesante es que, ¿verdad?, en esa misma fecha, en ese día de perro, así lo titula este periodista Roberto Fonseca, del diario La Prensa, ¿verdad?, que se inscribieron 797 títulos de reforma agraria en el mismo día. Pues bueno, entre esos 797 títulos aparece el 34.254 a nombre de Diego Milán Martínez Alfaro. O sea, ligado con gente solamente grandota del Frente Sandinista que estaba en ese mismo negocio. ¿Qué es lo interesante? Pues bueno, el título 34.255 y 34.254, si te fijas bien, está inscrito al revés. Es decir, las inscripciones se hacen con números sucesivos. Lo lógico es que el primero que debieron haber inscrito era el 34.254, tal como está inscrito el 12 de febrero. El problema es que el siguiente, el 34.255, aparece, digamos, con fecha 19 de febrero. Es decir, entre ambas fechas parece que nadie más inscribió un título de reforma agraria. Miren qué contradicción. Pero después ellos inscriben un tercer título de reforma agraria que también aparece con estos datos un poco raros, que es el 35.579. ¿Qué es lo que pasa con este? Bueno, que fue extendido el 23 de noviembre de 1989, pero lo raro de este título es que aparece en el tomo 188, es decir, con fecha anterior, 2 años anterior, tomo 188, y de Diego Milán, que también es de Diego Milán, que es el 34.254, aparece en el tomo 166, 2 años posteriores, que fue hasta 1990 que lo inscribe. Miren qué contradicciones, qué relajo que había en esos registros. Como lo hicieron toda la carrera y todo lo hicieron con falsedades, pues por eso es que se dan todos esos atropellos. Luego Diego Milán aparece con otra finca de 600 manzanas, que es la inscrita con el número 35.973 a 101, folio 277 del tomo 196 del registro de la propiedad extendido en Managua, también el 12 de febrero de 1990, el día de perro, el mismo día que inscribieron todos los de la seguridad del Estado y toda esta gente, los 797 títulos de reforma agraria. Pero hay un detalle. Fíjense que el 34.254 y el 35.973, que son 2 títulos de reforma agraria a nombre de Diego Milán Martínez Alfaro, inscritos en el mismo día, 12 de febrero de 1990, aparecen con una diferencia
a pesar de que fueron inscritos el mismo día, con una diferencia de 1.718 asientos de diferencia. ¿Pero por qué eso? Bueno, es porque ese mismo día inscribieron tantos títulos de reforma agraria a la carrera, ¿verdad? De todos los robos que hizo el Frente Sandinista en esa transición antes de entregar el poder al nuevo gobierno que había ganado la Unión Nacional Opositora con su presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Pues bueno, resulta que esta gente aparecen con un quinto título. Este marido de la ninfemelina Argeñal Vallejo, con un título 35.881 de otra finca más de 30 manzanas, asiento primero, folio 221. Esto fue inscrito el 24 de noviembre de 1989. Y también aparece con una sexta finca con título de reforma agraria, que es el inscrito con el 52.388, asiento primero, folio 258 y 259 del tomo 454 de 5,5 manzanas en el registro de la propiedad de Chinandega. Mire cuántas cosas. Resulta que la ninfa también fue defensora de Carlos José Vega González en un caso de abigeato, y que este tipo era dueño del título de reforma agraria de 5,000 manzanas, inscrito con el número 43.079, asiento primero, folio 194 y 195 del tomo 334 del registro de la propiedad de Chinandega. Resulta que él había sido acusado, ¿verdad?, de abigeato en la causa 180-2002 ante la juez Rosabelia Vaca Cardosa, y también tenía otra segunda causa por estafa, el que era la 495-2002 ante la misma juez Rosabelia Vaca Cardosa. Sin embargo, Carlos José Vega González, que tenía como abogado defensor a la ninfemelina Argeñal Vallejo, pues no cayó preso. Y a pesar que aparecía también con otro montón de delitos. Y la juez Rosabelia Vaca Cardosa no lo metió preso, pero sí, ¿verdad? Fue muy rápida en sentenciar a 12 años de prisión a don Margarito Alvarenga por el delito, por el supuesto ciberdelito, ¿verdad? Este era un ciudadano de Chichigalpa, gracias a Dios, ¿verdad? Está entre las personas que hoy está libre, aunque fue desterrado de Nicaragua, ¿verdad?, en un vuelo que la dictadura, digamos, expulsó de Nicaragua a tantos honorables ciudadanos. Pues bueno, este Carlos Vega, junto con Juana Soto López y Tupac Amaru Vega Soto, aparecen dueños de otro título de reforma agraria, que es el 42.860, que es un título falso donde aparecen dos enfermos mentales. Pues bueno, imagínate cuántas cosas te he contado, ¿verdad?, de este narcofiscal corrupto Manuel de Jesús Rugama Peña. Todo eso aparece en mi libro Los cimientos de la tiranía. Pues bueno, ya sabes, ¿verdad?, todas las cosas que han pasado en mi país. Esto no empezó el 18 de abril hace 5 años, sino que esto tiene desde muchos años que viene esta corrupción y que ha venido una lucha, y en la cual, digamos, algunas personas, yo en mi caso era periodista cuando en esa fecha, ¿verdad?, me metió preso este mismo corrupto narcofiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, y fui capturado cuando iba saliendo de la radio, en hacer en la radio Veritas 570. También tenía otro programa en la radio San Cristóbal. Pues bueno, la lucha esta no empezó hace 5 años, la lucha continúa. Sabemos que Nicaragua está de parto en ese nacimiento de la libertad y la democracia que estamos por lograr, y que lo que nos hace falta es la unidad de todos los nicaragüenses para lograr esto, ¿verdad? Y que yo creo que sí la vamos a lograr, porque hay voluntad, hay deseo, hay necesidad de unirnos para luchar contra la dictadura, o por lo menos tal vez no todos los grupos nos vamos a unir, porque probablemente hay personas que no son aceptables por haber estado vinculadas a la dictadura y por haber sido, digamos, cómplices de crímenes y también de haber sido piñateros y muchas cosas. Pero también hay del otro bando, ¿verdad?, que hay personas que no fueron ni piñateros, ni fueron ladrones, ni fueron asesinos, y no estuvieron en la corrupción, que aunque hayan militado en esa otra, en esa ideología, pues por equivocación o por lo que sea, yo creo que también no puede haber paz en Nicaragua mientras no haya una unidad de todas las fuerzas, y unidos todos podemos vencer a la dictadura. Pasen muy buenas tardes. Estuvo con ustedes Franklin Sequeira, escritor centroamericano de Nicaragua. Muchas gracias por siempre, digamos, poner atención, y si quieres, pues comparte estos videos con tus amigos y compártelo también y dale like. Te agradezco. Buenas tardes.